A ver, una indicación, ¿sí? El día de hoy, en la noche, va a estar en la plataforma, va a estar habilitada una prueba, ¿sí? Esta prueba no tiene validación alguna, por así decirlo, no tiene puntaje alguno para ustedes, sino es más para que se vayan familiarizando con el tipo de preguntas que voy a hacer, ¿sí? En tema del derecho laboral, ustedes van a ir viendo qué preguntas va a hacer el profe, qué tipo de preguntas va a hacer el profe, ¿ok? Es por eso que voy a realizar este ejercicio de la prueba, para que ustedes vayan viendo qué preguntas voy a hacer, ¿ok? ¿Cómo les fue el día de ayer con el trabajo? ¿Bien? Bien, profe. Ok, a ver, entonces voy a hacer unas pequeñas preguntitas a todo el grupo, ¿sí? Ustedes me sabrán responder de acuerdo a cómo realizaron su trabajo, ¿sí? Una característica, bueno, más bien cambiamos de esto. ¿Cuánto se paga o cuál es el aporte patronal de la afiliación al IES? Para el privado es del 9.45, para el público es del 11.45. ¿Aporte personal o aporte patronal? Aporte personal. Ok, ¿y Ujú. cuál es el aporte patronal? Es viceversa. Privado 11.45 y público 9.35. Eh, es 11.15 el aporte patronal, ¿sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta una, una cuestión, ¿sí? Que se suma 0.5% de un pago dentro de este aporte al IES, en el aporte patronal, de un pago hacia el IES, a pesar de que ya no existe esta institución, 0.5 se da al IES y 0.5 se da al SECAP, a la Secretaría de Capacitaciones. ¿Para qué? Para fomentar primero un crédito educativo, que es el IES, para los trabajadores y para fomentar lo que son las capacitaciones también de los trabajadores. Es decir, en total en el sector privado se pagaría el 12.15% de aporte patronal del IES. ¿Estamos? Sí, no, tal vez, profe, no escuché, me puede repetir. Sí, profe, sí estamos, claro. Sí, profe, gracias. Claro, es que tienen que ir hablando. Yo sé que es temprano, no nos queremos levantar, pero por ejemplo, Gabriela ya está trabajando. Entonces tenemos que también ahí despertarnos un poco, ¿ok? Otra pregunta. El 13º, ¿desde qué fecha se empieza a calcular y hasta qué fecha se calcula? Buen día, profe. Buen O día. sea, dice que se calcula del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año actual. También se considera bono navideño. ¿Correcto? Muy bien, perfecto. Si yo les pregunto a ustedes, el 13º, conocido como bono escolar, se paga en el mes hasta el 15 de agosto en la región Sierra y hasta el 15 de marzo en la región Costa. ¿Verdadero o falso? Este es 14º. Falso. Verdadero. Es fal Falso, porque este es ese es el, Falso. el 14º. porque Ese este es es. 14º. Exacto. Así más o menos son mis preguntas. ¿Sí? ¿Estamos? 14º. Sí, ¿Desde cuándo se empieza a calcular y cuándo termina de calcularse? del En la región Sierra. 30, del 30 de julio del año, no, a ver. Sí, profe. No, del 15 de agosto. Del, Del 1 de agosto. del 1 de agosto del año anterior al 30 de julio del año actual. 31 de julio. 31. Así es. ¿Sí?
¿Y en la región costa? Del Del 1 de marzo del año anterior 31 28. de- al 28 de febrero del año actual. Correcto, correcto. Así, perfecto. Si yo hablo de fondos de reserva, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje de fondos de reserva que debe recibir 8.33%. el 8.33%? Si yo les digo, por regla general, los fondos de reserva se acumulan, ¿verdadero o falso? Verdadero. falso. Por regla general. Ah, Falso, porque Falso. sí se puede cobrar mensual. Falso. Es falso, porque por regla general Falso. se mensualiza. es mensualizar. Sí, por regla general. Ahora, el trabajador que tenga o desee, ¿sí? Tener acumulados fondos de reserva debe realizar el formulario respectivo del IES y presentar al IES, y presentar después al empleador para que se pague directamente al IES para acumularlo. ¿Ok? Utilidades. ¿Cuánto es el porcentaje de utilidades? El 15% al trabajador, 10% al trabajador, 5% a la carga. ¿Cuándo se paga? En abril. Hasta el 15 de abril de cada año. Y con esta El 1 de pandemia, enero al 31 de diciembre de cada año. Ese es el periodo. las utilidades. Claro, las- y se pagan Las en abril. utilidades claro, se calcula desde Que es el año el fiscal primer. anterior Ajá, y se correcto. paga hasta el 15 de abril. Sí, correcto. Y se paga hasta el 15 de abril. Con esto de la pandemia, hubo un acuerdo ministerial que se podía pagar hasta junio. ¿Ok? hasta julio. Junio. Hasta junio. Junio se podía pagar. Ok. A ver qué otra pregunta se me viene a la mente. Lo que es licencia por maternidad. ¿Cuántos días son? A la futura madre, ¿cuántos días se le da pues, de licencia? 84. 84 días. Ok. Si yo les pregunto, y si yo les digo, si es que una persona va a adoptar, ¿tiene licencia por maternidad o por Sí. paternidad? ¿Los Sí, mismos tiene. días? Exactamente los mismos días. Perfecto. Muy bien. Licencia por paternidad. 10 días, si es que es como quien dice parto normal. Y si es que es en parto por cesárea, 5 días más. 5 días adicionales. Y si el bebé nace con alguna enfermedad o 5 más. 6 más, se da hasta 21 Sí, días. 5. Sí, 20. Hasta 21 días. ¿Sí? ¿Qué más? El subsidio por maternidad. ¿De qué trata el subsidio por maternidad? 25% pone el IES y 75% pone la empresa para pagar el sueldo de la futura madre que está en licencia por maternidad. ¿O cómo es? Falso, es al revés. Al revés. Falso. En el sector privado pasa eso. Al revés. 75% el IES y 25% la empresa. Y en el Estado asume el 100%. El Estado asume el 100% del sueldo. No existe subsidio por maternidad. Si yo les pregunto, no sé, tal vez se me ocurra esta pregunta, ¿el subsidio por maternidad se da en el sector público? ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. O sea, son preguntas más teóricas, pero que ustedes se me nota que lo dominan, ¿sí? Se nota eso. Está clarísimo eso para mí. ¿Qué otra pregunta más les puedo hacer en referencia a los derechos? Déjenme pensarlo. Muy bien. En el tema de las vacaciones, en el sector privado
se da 15 días y a partir del tercer año se adiciona un día más. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. El quinto. No, falso, porque es a partir del quinto, Falso, es de 5 años. desde los 5 años. Desde los 5 años se adiciona Un día. un día Un más. día. Es decir, al sexto, ¿verdad? No es en el quinto, es al sexto año. Al Ahí sexto. suma el día más. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si están viendo más o menos cómo son mis preguntas, puedes llegarles a confundir porque puedo cambiar un año, puedo cambiar la cantidad de año, puedo cambiar el porcentaje que se puede pagar. ¿Sí? Así más o menos van sus preguntas, más o menos. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, Sí. entre las preguntas que usted está haciendo, que nos va a hacer en la noche en la prueba, Ujú. ¿va a ser también parte del banco de preguntas? No, esas preguntas solo son el formato que va a llevar mi banco de preguntas. O que ya tiene ¿Nos mi va a dar banco banco de preguntas. preguntas, profe? No puedo. Si es que no hay disposición, si no hay disposición de, Pero en del Así chiquis. calladito, profe. Sí pueden, chiquis, no, la verdad. Dejemos de grabar, profe. Si es que a mí no me da la disposición de otorgar un banco de preguntas, no puedo otorgar banco de preguntas. Eso queda así. Ok. Pero para tratar de ayudarles un poco, vamos haciendo estos ejercicios de ir contestando preguntitas, 5, después 10, después 15, para que vayan viendo más o menos cómo va a ser. Sí, de igual manera, la siguiente semana o esta semana, a más tardar, yo ya empezaría con casos prácticos. Sí, desde el área legal, ¿ok? Dando siempre la teoría primero, observando la teoría y después comenzamos con casos prácticos. No sé si ustedes pudieron revisar ya la plataforma, se encuentran colgados, se encuentran con mis diapositivas, las que yo uso para dar clase, ¿sí? Y además de eso, hay un libro que yo sé que les va a servir bastantísimo. Es un libro relativamente corto, ¿sí? No me acuerdo cuántas en sí, cuántas hojas tiene o contiene este libro, pero es corto, es muy corto y es muy buen libro. ¿Ok? En tema laboral, se llama Manual Práctico del Derecho Laboral. No tiene más allá, les mentiría, tal vez, déjenme verlo ahorita, descargarme la plataforma y les aviso cuántas hojas relativamente tiene este libro. Sí, tiene 90 hojas. Sí, este libro tiene 90 hojas. Y como les digo, es un libro que les va a ayudar bastante, porque tiene una explicación súper práctica. Sí, este libro no fue creado para abogados. Este libro fue creado para todos nosotros que nos dedicamos en algún área al derecho laboral. ¿Ok? Entonces van a entender facilísimo. De ese libro, yo siempre obtengo mis clases. O en ese libro siempre me baso. ¿Ok? En ese libro también se encuentran fórmulas. Y ustedes se van a basar. ¿Estamos? Sí, de igual manera se encuentran, como les digo, mis diapositivas, se encuentra este libro, se encuentra el código de trabajo actualizado. Hoy en la tarde les subo totalmente qué artículos voy a tomar en cuenta, ¿sí? De código de trabajo, qué artículos voy a tomar en cuenta de la LOCEP, del reglamento de la LOCEP. Sí, hoy en la tarde les subo esa tabla de contenido que ustedes necesitan. ¿Estamos? Hasta eso, viendo que ya dominan el tema de los derechos, sí, porque se nota, realmente se nota con las preguntas que les hago, ustedes me responden con claridad y firmeza, y eso se nota. Entonces, voy a pasar a un tema que es importante que lo conozcan, ¿sí? Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, sí se ve. doctor. ¿Sí? Vamos a hablar del contrato individual de trabajo, ¿sí? En esta clase me voy a fijar en el derecho laboral privado. El día de mañana me fijo en el derecho laboral público, ¿sí? Pero vamos con el privado. Vamos a hablar del contrato individual de trabajo. ¿Qué es el contrato? El contrato
Es un documento donde siempre vamos a tener el acuerdo de voluntades. Vamos a tener la voluntad de una persona. Sí, por ejemplo, Yahani me quiere vender un carro. ¿Sí? Lógicamente, Yahani tiene la voluntad de venderme un carro. ¿Sí? Yo no le estoy obligando a Yahani a que me venda un carro. No le estoy poniendo la pistola en la cabeza y le digo, Yahani me debe vender el carro porque yo quiero ese carro. No, Yahani tiene la voluntad de venderme el carro y Paolo Grijalva tiene la voluntad de pagar un precio por ese carro. ¿Sí? Eso es un contrato, es un acuerdo de voluntades. ¿Sí? En forma general. ¿Ok? Hay elementos que tiene este contrato. El contrato tiene elementos de ser consentimiento libre y voluntario. ¿De qué trata este consentimiento libre y voluntario? De no haber o que no exista ningún vicio en la voluntad mía para firmar ese contrato. Es decir, que nadie me esté obligando a firmar el contrato. ¿Sí? El objeto lícito. El objeto lícito no es el objetivo que se va a cumplir en el contrato. El objeto lícito es la cosa que vamos a vender o que se va a obtener de este contrato. Por ejemplo, si vendemos un carro, si Yahani me está vendiendo un carro, ¿sí? Ese carro es el objeto y debe ser lícito, es decir, dentro de la ley. Si ese carro es robado o está denunciado como robado, lógicamente ese carro no es legal. Y Yahani me está vendiendo algo ilegal, un objeto, una cosa ilegal. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que el consumo de estupefacientes o de sustancias sujetas a fiscalización están prohibidas por la ley. Sí, al menos cierta cantidad, ciertos gramos, bueno, etc. Pero si hablamos de cocaína, es totalmente prohibido por la ley. ¿Sí? Y me venden eso. ¿Sí? Me venden cocaína. Lógicamente, ese objeto, esa cosa, es ilícita, porque va contrario a la ley. ¿Estamos? Es de eso se trata el objeto. Cuando yo hablo de causa lícita, es la actividad que se va a cumplir gracias al contrato. Por ejemplo, si vendemos un carro, estamos dentro del parámetro legal, dentro de la ley, porque nosotros podemos, como personas, intercambiar bienes y servicios o vender o la compra-venta de bienes y servicios. ¿Ok? Pero si hablamos de que yo contrato a alguien para que me peguen, por ejemplo, o que vayan a pegar a una persona, lógicamente esa causa es ilícita. ¿Por qué? Porque es algo contrario a la ley. Es algo que la ley lo tiene prohibido. No podemos, a pesar de que queremos pegar a la gente, no se puede pegar a la gente. ¿Sí? Estamos yendo en contra de su derecho de integridad personal. ¿Sí? Por lo tanto, que yo le contrate a una persona para que vaya a pegar a alguien más es ilegal. ¿Estamos? De eso se trata la causa lícita. La causa lícita tiene que ver con la actividad legal que nosotros vamos a realizar gracias al contrato. Y como último elemento, este contrato que ustedes ven aquí, o esa definición que les estoy dando, es de los contratos en general. Es una definición general para todo tipo de contrato. Ustedes saben que existen contratos laborales, contratos civiles, contratos mercantiles. ¿Sí? Todos estos elementos deben estar en un contrato. Capacidad para contratar es el último elemento. ¿Se acuerdan ustedes de la capacidad para contratar o la capacidad que tiene una persona? Eso vimos en la introducción al derecho. Si no se acuerdan, avísenme y les refresco la memoria. No. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de la capacidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones? Yo les decía que la capacidad es la aptitud, con P, que tiene una persona para ejercer alguna actividad, ¿sí? Por ejemplo, la destreza física o mental que tiene una persona para ejercer cierta actividad y que con eso se pueda obligar o pueda adquirir derechos. Eso era la capacidad, la aptitud, la destreza físico-mental que tiene una persona. ¿Estamos?
Sí. ¿Sí? Perfecto. Vamos con el contrato individual de trabajo. La definición de un contrato laboral. Sí, en términos generales, el contrato individual de trabajo va a estar compuesto primero por dos personas que van a intervenir. ¿Sí? ¿Quiénes son estas personas? El El trabajador, empleador y el trabajador. el empleador y el trabajador, justamente. En este contrato nosotros vamos a observar y vamos a tener con claridad, ¿sí? Que una persona se obliga a prestar a otra servicios lícitos y personales, ¿ok? Y la otra persona se compromete o se obliga a pagar o dar una contraprestación o una remuneración por esos servicios lícitos y personales. ¿Estamos? Es decir, yo como trabajador me obligo a realizar alguna actividad dentro de la empresa. Y el empleador, como patrón o como empleador mismo, valga la redundancia, se obliga a pagar una remuneración por mis servicios lícitos y personales. Sí, las formalidades de este contrato individual del trabajo, si bien es cierto, existen contratos de carácter verbal reconocidos por la ley, pero una formalidad por excelencia es que este contrato siempre vaya por escrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así nos podemos nosotros sustentarlo como prueba en algún conflicto laboral. Sí, imagínense si no tenemos un contrato escrito. Como abogado, para poder ayudar a las personas, para poder ver qué conflicto se tiene, no tengo, sí, si no tengo contrato, no tengo que probar. Me va a servir como prueba en un juicio. Por eso la formalidad es que sea siempre por escrito. ¿Estamos? Sí. De igual manera, en este contrato individual de trabajo existen elementos. ¿Sí? Primer elemento, acuerdo de voluntades. Es decir, la voluntad que tiene el trabajador de contratarme a mí y la voluntad que tiene la voluntad que tiene el empleador de contratarme y la voluntad que yo tengo como trabajador de prestar mis servicios a esa persona o a esa empresa. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes un poco quién era persona natural y quién era persona jurídica? Una persona natural somos nosotros y las jurídicas son las empresas. Correcto. Persona natural somos todos los seres humanos y persona jurídica son las empresas o el ente ficticio con la capacidad de adquirir derechos y contra obligaciones. Pero empresas está perfecto. ¿Sí? Muy bien. Otro elemento, ¿sí? Es la prestación de servicios lícitos. Es decir, en el contrato nosotros vamos a poder observar la actividad que va a desarrollar el trabajador. ¿Sí? Debemos detallar la actividad que va a desarrollar. Por ejemplo, si Yahani trabaja en el área de talento humano de un bufete jurídico y están contratando abogados, ¿sí? ¿Qué va a poner Yahani en las actividades que yo voy a realizar? Seguramente demandas, contestación de demandas, acudir a audiencias, etcétera. ¿Sí? Pero cuando hablamos de este elemento de prestación de servicios lícitos, Yahani, al poner en el contrato un detalle de qué yo voy a hacer, está ya viendo mi actividad. Estamos ya pudiendo observar qué voy a hacer en esa empresa, qué voy a hacer en este bufete. Y ahí vemos ya la prestación de servicios lícitos. Y volvemos aquí. Siempre tienen que tener claro que son servicios lícitos. Es decir, dentro de la ley. A mí Yahani no me puede contratar porque yo soy un vendedor de alguna sustancia sujeta a fiscalización y me contrata para trabajar como distribuidor. ¿Qué tal? No, no puede. Sí, siempre dentro de la ley. Mi actividad debe ser siempre dentro de ley. Sí, por eso son lícitos. El tercer elemento que vamos a tener en un contrato laboral es la remuneración. Es decir, cuánto Yahani me va
a pagar a mí para trabajar como abogado en ese bufete. ¿Sí? Y cuarto elemento que vamos a tener es la dependencia. ¿Qué es la dependencia? ¿Qué es la dependencia? Cuando trabajamos para una empresa público-privada. La dependencia es la subrogación que nosotros tenemos. Por ejemplo, si Tahani me va a contratar a mí en un bufete, la dependencia mía es que yo voy a trabajar para el bufete Carrillo Abogados. Sí, esa es mi dependencia, mi subrogación. ¿Sí? A quien yo debo prestar mis servicios lícitos y personales. Esté claro a quién yo voy a prestar esos servicios lícitos y personales. ¿Estamos? Hasta aquí. Sí, no, tal vez. Sí, sí, doctor. Sí, profe. Ya, correcto. Vamos con la clasificación de los contratos laborales. Sí, seguramente las personas que recibieron conmigo clases de legislación laboral y empresarial lo van a recordar. Ojalá que sea así. En el artículo 11, ¿sí?, del Código de Trabajo determina qué tipos de contratos laborales existen. ¿Sí? Y se enmarca el contrato expreso, el contrato tácito, ¿sí?, el contrato escrito o el contrato verbal. El contrato a sueldo, el contrato a jornal, el contrato en participación, el contrato en mixto. El contrato por tiempo indefinido, el contrato de temporada, contrato eventual y contrato ocasional. Contrato por obra cierta. Este contrato es relativamente nuevo, el contrato por obra o servicio determinado dentro del mismo giro de negocio. ¿Sí? Contrato por tarea y el contrato a destajo. Contrato individual, que es el que acabamos de observar. El contrato de grupo y el contrato por equipo. ¿Sí? Todos estos contratos, más los que la ley humanitaria los trae, son contratos laborales. ¿Sí? Los de la ley humanitaria igual lo vamos a conocer. Igual lo vamos a ver. Esta ley humanitaria yo sé que va a ser derogada muy pronto. ¿Sí? Pero cabe recalcar o cabe verlos solo para que tengan conocimiento. ¿Sí? Igual esto de la ley humanitaria no va a entrar en la prueba. Porque va a ser derogado. Es una ley totalmente inconstitucional y que vulnera derechos como ustedes no lo creen. ¿Ok? Vamos a hablar de los tipos de contrato. Como les digo, existen los contratos de expreso y el contrato tácito. El contrato expreso es en el cual se especifica todas las condiciones de trabajo que se va a dar. Se especifica todo, pero todo, ¿sí? Ese es el contrato expreso. Es decir, si Jahani me contrata a mí en su bufete jurídico, en el contrato expreso, si hace un contrato expreso, me detalla cómo yo voy a trabajar, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer y me detalla todas mis actividades que yo debo realizar. Por ejemplo, me dice, Paolo, tú vas a ir al sector laboral. Paolo, tú vas a hacer demandas, tú vas a hacer contestación de demandas, vas a hacer escritos de impulso procesal, vas a acudir a audiencia, vas a apoyarnos en todo, etcétera. Me detalla punto por punto lo que yo voy a realizar. Es decir, el contrato expreso quiere decir que es justamente este detalle, esta especificación que se da en el contrato. ¿Estamos? Sí. Seguros. Me preguntan nomás si tienen alguna inquietud. Yo no me voy a enojar porque me pregunten. Sí, seguro. Ok. Este contrato expreso puede ser por escrito o puede ser por verbal. ¿Sí? Este contrato, el escrito, lógicamente se reduce a un documento. ¿Sí? Y el contrato verbal se lo realiza de manera oral. ¿Sí? Como les dije, y les voy a mencionar, una formalidad por excelencia que solicita el Código de Trabajo es que sea el contrato por escrito.
a pesar de que existe el contrato verbal. ¿Estamos? Ujú. Contrato tácito. El contrato tácito es aquel contrato que no se va a determinar o no se encuentra específicamente las condiciones de trabajo que voy a tener. Mismo ejemplo, Yahani me contrata en Carrillo Abogados para yo ejercer como abogado. ¿Perfecto? En el uno del contrato expreso me detallaba todo lo que yo iba a hacer. En este contrato tácito me dice, ya tú sabes que eres abogado, ya sabes lo que debes hacer. Simplemente te ponemos que te contratamos como abogado. Y no me especifica las condiciones laborales. No me especifica qué voy a hacer, dónde voy a trabajar, a qué área voy a dirigirme, etc. Sí, simplemente me dice, ya sabes lo que debes hacer. Ese es el contrato tácito. Se da por entendido lo que se debe hacer o cuáles son las condiciones laborales. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok. Estos tipos de contratos se dividen dependiendo de cierta característica. Por ejemplo, cuando hablamos de por su remuneración, vamos a encontrar los contratos a sueldo y los contratos a jornal. ¿Qué es el contrato a sueldo? No existe una definición específica que nos dé el Código de Trabajo. ¿Sí? No existe una especificación de contrato a sueldo, pero por la costumbre, nosotros podemos decir que es este contrato que se va a cancelar de manera mensualizada. Sí, ese es el contrato a sueldo, que se cancela de manera mensualizada. Su remuneración, lógicamente, ¿no? El contrato a jornal. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hacía unas preguntas y les decía cuál es la diferencia entre sueldo y salario? Ahí está. Sí, a ver, yo creo que me acuerdo. El sueldo es el que se paga mensual Ujú. y el salario es el que percibe de manera semanal, algo así. Sí, se puede decir que sí. Sí. Sueldo, manera mensual. Salario, sí, si escuchamos del ario de salario, es diario. O sea, es decir, les pagamos de manera semanal, quincenal o diaria. Sí, nunca mensual. Les pagamos por los días. ¿Ok? Eso es el contrato, el a sueldo es el contrato que se paga mensualmente, su remuneración. Y el a jornal es ese contrato que se paga por los días trabajados. ¿Sí? Si yo trabajé una semana, me van a pagar por una semana. Si yo trabajé un día, me van a pagar por ese día. ¿Estamos? Sí. Ojo aquí que no digo contrato de servicios profesionales. ¿Sí? El contrato de servicios profesionales no es un contrato laboral. Contrato de servicios profesionales es un contrato civil. ¿Estamos? ¿Dónde que les proponga eso una prueba y no me respondan bien? Vamos, seguimos en la misma clasificación de por su remuneración. ¿Sí? Tenemos contratos en participación y el contrato mixto. Cuando yo hablo de contratos en participación, es justamente este contrato de que yo, además de trabajar para la empresa, gano cierta utilidad del negocio. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, soy socio de la corporación La Favorita. ¿Sí? Y soy administrador o gerente general de la corporación La Favorita. Lógicamente voy a ganar mi sueldo como administrador, como gerente general, y voy a ganar por ser accionista o por ser socio de la corporación favorita, voy a ganar utilidades del negocio, ¿no es cierto? Cuando esto ocurre, se genera un contrato en participación. Ojo, si yo les pongo en la prueba y les digo, chicos,
si yo trabajo, Paolo Grijalva trabaja en la corporación La Favorita, es gerente general y además de eso es accionista, ¿qué contrato ustedes van a celebrar como talento humano? Y les pongo en participación, mixto e indefinido. ¿Ustedes qué van a escoger? Mixto. Ahí está. Como les acabo de explicar. Participación. Participación. Acabo de explicar. En participación. Es para romper el hielo, profe. Para romper el hielo, para romper el hielo. Era para ver si usted estaba atento, profe. Ay, Dios mío. Ok. Vamos a continuar. Vamos así. Vamos a continuar. Ojo, en participación, no se confundan. ¿Sí? En participación quiere decir que yo como trabajador tengo cierta ganancia o cierta utilidad de ganancias de la empresa, es decir, soy socio de una empresa. Y además de eso trabajo para la empresa. ¿Sí? Y cuando hablamos del contrato mixto, es aquel contrato que ganamos un sueldo base, un salario fijo, y además de eso ganamos participación, cierta participación en el producto del negocio. Sí, es decir, gano comisiones. Carla. Una pregunta, doctor. Por ejemplo, al momento de hacer la constitución de una empresa, en este caso, yo no soy trabajador, pero soy accionista. Entonces, ahí solo me corresponde que las utilidades netamente, porque obviamente, netamente. Sí. porque yo no voy a firmar un contrato, simplemente voy a poner el dinero, el capital. Sí, lógicamente. A ver, una construcción de una compañía depende mucho. Tú sabes que, bueno, independientemente de la compañía que tengas, debe tener un administrador. Sí, que este administrador debe ser designado por la Junta de Accionistas o la Junta de Socios. Sí, y un socio puede ser administrador. ¿Ok? Entonces, cuando yo soy administrador siendo socio, tienen que celebrarme un contrato de participación. ¿Estamos? Porque voy a ganar sueldo por administrador, voy a ganar un adicional que serían las ganancias o utilidades que tengamos de la empresa mensualmente por ser socio. ¿Sí? Y el mixto, si yo les digo, Paolo Grijalva trabaja en La Ganga, recibe un sueldo de $500 más comisiones. ¿Cómo se llama este tipo de contrato? ¿Qué me dicen ustedes? Mixto. Ay, sí, mixto. ¿Cómo me van a decir en participación? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Por tiempo. ¿Sí? Aquí por tiempo tenemos el contrato indefinido, que es conocido por excelencia por todos nosotros. ¿Sí? Que no hay, este contrato indefinido es la modalidad típica de la relación laboral. No existe un tiempo límite en el cual nosotros vamos a prestar nuestros servicios lícitos y personales a la empresa. ¿Sí? Sino más bien el tiempo es totalmente indefinido. ¿Ok? Ustedes saben que el contrato prueba ya no existe en el Ecuador. ¿Sí? Lo que existe es una cláusula de periodo de prueba dentro de un contrato. ¿Sí? Y esta cláusula de periodo de prueba es de 90 días. Una vez que se pasen estos 90 días y no existe notificación alguna de la empresa o notificación ninguna de nosotros de querer seguir o no, se vuelve en un contrato indefinido. ¿Estamos? Profe, ¿el contrato se puede dar terminado así sea antes de los 90 días? Sí. Sí, cuando el empleador lo disponga. Sí. Es que, a ver, estás a prueba. Si te jalas algo, yo como empleador te digo, bueno, muchísimas gracias. Si fuiste en 10 días, imagínate en 90, la deje nomás, va a dañarme la empresa. Ya. ¿Sí? Ok. Ojo con eso. Contrato de temporada. Contrato de temporada es aquel que el empleador, bueno, necesita más trabajadores
porque en cierta época del año su giro de negocio incrementa. Es decir, si yo soy dueño del juguetón, sé que en diciembre, por Navidad, se conmociona el juguetón. ¿Sí? Entonces necesito más personal. Firmo un contrato de temporada con personal que solo me va a ayudar por cierto límite de tiempo, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener algo en cuenta. Las mismas personas que yo contraté, por ejemplo, contraté en el año 2019, ¿sí? Las mismas personas, yo cuando necesite un contrato de temporada, a las mismas personas yo debo llamarlas. Sí, no debo llamar a alguien diferente, debo llamar a las mismas personas. ¿Estamos? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Ya Porque pues, se da cierta estabilidad laboral. Mm, Ujú. ya. Y disculpe, ¿hasta cuántas veces se les puede volver a llamar? Ya depende mucho del empleador eso. Sí, pero tiene que volverse a llamar, a menos de que salga, o menos que salga de su base de datos. Y le diga, yo quiero salir de esa base de datos. Por ejemplo, Sindel dice, yo quiero salir de la base de datos del juguetón, porque ya voy a entrar a trabajar en un puesto fijo. Sí, entonces sale de la base de datos. ¿Ok? Sí. Si yo les pregunto, quiero realizar un contrato en la época de agosto y yo soy dueño de Super Paco y solo quiero un personal para esa época, ¿qué contrato se celebra? De temporada. De temporada. Temporada. De temporada. Correcto. Correctísimo. Bueno, el contrato indefinido ya es totalmente conocido por todos nosotros, ¿no? Contrato eventual. Contrato eventual es aquel que se celebra, que se firma, que se realiza para satisfacer las exigencias del empleador, ¿sí? Es decir, cuando se tenga que reemplazar a un personal que se encuentra ausente por vacaciones, por licencia, por enfermedad, por maternidad o por situaciones similares. Es decir, cuando nosotros necesitamos cubrir un puesto de una persona que se encuentre ausente. ¿Estamos? Por ejemplo, eso sería un contrato en vacaciones. Claro. Por ejemplo, si saca vacaciones una persona en la empresa y yo necesito otra persona que cubra ese puesto mientras la otra persona está de vacaciones, celebro un contrato eventual. Sí, sí, por Pero ejemplo, el contrato eventual puede pasar a ser indefinido también. ¿contrato eventual puede pasar a ser indefinido? No, porque se celebra por cierto tiempo. Sí, profe, pero sí puede pasar a ser eventual. Por ejemplo, si yo no le doy la notificación al No, día sí, 180 o el claro. día 181 ya se convierte en contrato indefinido. Claro, sí, lógicamente es que no doy la notificación, pero si ya regresa la persona que yo necesito y tengo presupuestado solo para una persona en ese cargo, lógicamente voy a presentar la notificación en el tiempo límite, ¿no? Pero depende de la empresa igual. Si es que yo ya no quiero contar con los servicios de esa persona como reemplazante, vaya nomás a la casa. Y si quiero seguir contando porque me resultó buen trabajador, no le digo nada y sigue siendo, o sea, y ya se vuelve un contrato indefinido, como bien lo establece. Ok. Contrato ocasional. Contrato ocasional es aquel contrato que se celebra por una necesidad emergente o extraordinarias, ¿sí? Esas necesidades emergentes o extraordinarias no son vinculadas a la actividad habitual del empleador, ¿sí? Este contrato ocasional no puede exceder de 30 días en un año. Por ejemplo, si a mí se me daña, no sé, me dedico, mi giro de negocio, tema personal, me dedico al derecho, me dedico a la abogacía, ¿sí? Me dedico al libre ejercicio. Tengo un buffet,
y en el buffet se me dañan las computadoras. Y necesito arreglar las computadoras. ¿Sí? ¿Qué contrato celebro? Ocasional, ¿Por qué? porque se dedica a la presta servicios de abogados y si se dañaron las computadoras necesitan un técnico en informática o algo así para que las arregle y ya. Y ya. Sí, Ya. justamente es así. ¿Ok? Ojo aquí, este contrato no puede exceder de 30 días en un año. Sí, solo se contrata para que se realice esa necesidad o dar atención a esa necesidad emergente, a esa necesidad extraordinaria. Si a mí se me dañan las computadoras en un mes, seguramente ya perdí todos los juicios. Sí, y se arregla en un mes, seguramente ya perdí todos los juicios. ¿Ok? Tema personal. ¿Estamos? Hasta aquí. Sí. Por Sí. modalidad de trabajo. Sí, existen los contratos por obra cierta y los contratos por tarea. Sí, aquí se toma en consideración o se va a tomar en cuenta o este contrato va dirigido hacia la persona que va a realizar cierta actividad, ¿sí? Va a realizar cierta labor por una remuneración, pero no se toma en consideración el tiempo que se invierte para ejecutar. Sí, por ejemplo, yo trabajo en una constructora y le contrato a cierto grupo de personas que se dedican a la albañilería. Y les digo, ustedes me van a realizar esta urbanización. Por esta urbanización yo les voy a pagar, me invento, $80,000. Pero nunca determino el tiempo dentro del contrato. O sea, no les digo, esta urbanización me van a construir en un año. ¿Sí? Sino simplemente les digo cuánto les voy a pagar. Nunca les dije el tiempo. Eso se considera un contrato por obra cierta. Ahora ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo van a tener, cómo sé que van a acabar la urbanización en un año si es que no ponemos tiempo? Simple, con la presión del dinero, porque no es que pago la totalidad en el momento que inicie. Seguramente iré pagando porcentaje a porcentaje dependiendo del avance de la obra. ¿Estamos? Sí. Ahora, contrato por tarea. El contrato por tarea es lo mismo. Yo contrato a alguien para que realice cierta actividad, pero aquí sí va a tomar en cuenta el tiempo. Es decir, si yo te contrato, Tania, para que realices alguna asesoría de talento humano dentro de mi empresa y te digo, tú debes realizar esta actividad de asesoría y dame viendo si es que está bien la nómina de mi empresa, tienes un año para hacer esto. Te estoy dando tiempo y te estoy dando una labor que realizar. Contrato por tarea. ¿Estamos? Sí. Contrato a destajo. El contrato a destajo es aquel que se va a realizar por cierta unidad de tiempo, el trabajo se realiza por piezas o por ciertas medidas de superficie. ¿Ok? Por ejemplo, yo contrato a un personal para que me dé pavimentando desde la 10 de agosto de Buenos Aires hasta la 10 de agosto, no me acuerdo cómo se llamaba la otra calle. No, más checa. Bueno, no me acuerdo. Entre un trozo de la 10 de agosto. ¿Sí? Desde el edificio matriz del instituto hasta el edificio Pichincha. Contrato a alguien que me dé pavimentando justamente esta parte. ¿Sí? Solo es por una medida de superficie. Solo es por un metraje. Solo le contrato para que me dé realizando ese metro, esa pieza. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok. Lógicamente Doc, en este contrato tampoco se toma en cuenta el tiempo invertido. Doc, ¿Sí? en este contrato a destajo pueden entrar no, pues
los pintores, ellos, así, ¿o no? Pues entrarían en obra. Si le digo, píntame este cuarto. ¿Sí? Si le digo, píntame un cuarto, es una medida de superficie, ¿no? Si le digo, píntame esta pared, medida de superficie. ¿Sí? Sí pueden entrar. Porque no le estoy diciendo, píntame la casa. Sí, cuando yo le digo, píntame la casa, es un contrato por tarea. Y si le digo, píntame la casa, en este tiempo, aún más. ¿Ok? Por obra cierta dentro del mismo giro de negocio o dentro del giro de negocio. Estos contratos van destinados a las personas que realizan actividades de construcción. ¿Sí? Y estas construcciones son dentro de algún sector estratégico del Estado. Ahí se firma por obra cierta dentro del mismo giro de negocio. Por ejemplo, con las personas que prestan servicios de albañilería. Oiga, profe, ¿y qué tan, este es nuevo, ¿no es cierto? Porque no existía este tipo de contrato. ¿Qué tan factible es, o sea, o cuál es la diferencia entre este tipo de contrato y el contrato emergente? Porque el contrato emergente obviamente también se dio por el tema de la pandemia. Uh-huh. El contrato emergente, como se mencionó, se va a eliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan bueno para el trabajador es realizar este tipo de contrato? Este tipo ¿Cuál es de el contrato, beneficio? claro, este tipo de contrato de aquí, dentro de prueba cierta, dentro del mismo giro de negocio, es, por ejemplo, si yo, te voy a explicar así más o menos, si yo soy una constructora y voy a compras públicas o a licitar una obra pública, ¿sí? Dentro de algún sector estratégico del Estado ecuatoriano, yo no les voy a firmar un contrato o la modalidad del contrato por obra cierta. ¿Por qué? Porque hay un contrato específico que es solo para mis trabajadores, como si contrato al grupo de albañiles, a la cuadrilla, etcétera, yo les voy a firmar porque este es para la conclusión de la obra dentro del Estado. Y pongo la cláusula de que cuando me paguen el Estado, yo pago la albañilería. Ok, ahora, O sea, los no les pago. contratos, O sea, no no les les pago pago. mes a mes, no les pago. Les puedo dar un adelanto de mi dinero, pero siempre ¿En tengo que serio? poner, claro, tienen que poner la cláusula para que cuando me pague el Estado poder pagarles. Oiga, porque dentro de este contrato está la vigencia, o sea, y Uh-huh. no le dicen, no vamos a trabajar 365 días, o sea, no le especifica una fecha de terminación de contrato, ¿es correcto? Correcto. ¿Puedo yo contratarle 1 de julio y tenerle trabajando hasta un día antes de que digo, no, es ser que ya, chao, o sea, sin previo Sí, aviso, sin que ellos sepan el tiempo y ese tipo de cosas? sí, lógicamente es así, pero tenemos que tomar algo en cuenta, ¿no? Que como yo voy a licitar con el Estado me pone tiempo límite. Sí, de yo presentar la obra, tienes 1 año, 2 años. Y eso lógicamente van a conocer los trabajadores míos. Y dentro del SUT, cuando se carga este tipo de contrato, hay que especificar la fecha, ¿o no? Eh, para nosotros, o sea, para yo con el contrato no, pero en tema de empresa yo debo tener claro cuándo yo debo presentar, porque si no presento esa obra me califican como proveedor incumplido o como contratista incumplido del Estado y ya no puedo licitar nunca más con el Estado. Ya, gracias, profe. ¿Listo? Sí, este contrato de aquí es específico para cierta área, para la área de construcción, para la área, además de construcción, que licito con el Estado. Sí, es decir, que celebro un contrato con el Estado. Contrato por personas. Contrato por personas es ya vimos, el principal. Sí, que es el contrato individual que celebra una persona. El contrato existe por personas, contrato de grupo y contrato por equipo. Sí, el contrato de grupo es aquel que negocia las condiciones o negocia la remuneración una sola persona del grupo. Sí, es decir, de este grupo que estamos como 25 personas, ¿sí? Y nos contratan para realizar alguna asesoría,
de talento humano y Tania es la jefa. Entonces, Tania negocia las condiciones y negocia la remuneración que se va a pagar. ¿Sí? Solo se paga una remuneración para el grupo. En cambio, cuando yo hablo de contrato por equipo, es aquel que vamos a negociar las condiciones y la remuneración cada uno de nosotros. Si bien es cierto, somos un mismo grupo de trabajadores para hacer o realizar la misma actividad, ¿sí? Pero cada uno va a negociar cuánto va a ser la remuneración que nos van a pagar y cuáles son las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el mismo que hablábamos de condición de grupo, de que necesitamos asesoría de talento humano y nos contratan a nosotros. Entonces nosotros decimos, bueno, el abogado cobra 3,000. Gabriela ya tiene experiencia, tiene una maestría, etcétera, cobra 3,500. Sí, entonces cada uno de nosotros negocia o ve cuáles son las condiciones de trabajo dentro de, valga la redundancia, del trabajo mismo. ¿Estamos? Tania, ayúdame leyendo, por favor, el caso práctico 1. Ya. Caso práctico 1. La empresa constructora SA desea elaborar un conjunto habitacional ubicado en la ciudad de Quito. Para esto debe contratar a personas expertas en el oficio de albañilería hasta la culminación del proyecto. Siendo tú del área de talento humano, ¿qué contrato le sugerirías? A, contrato a jornal. B, contrato por obra cierta. Y C, contrato por tarea. Aquí puede existir los 3 tipos de contrato que pueden sugerir ustedes. ¿Sí? Pero si yo les digo una característica más, no me importa el tiempo en el que desarrollen ese trabajo. Por obra cierta. Y si les dijera, me importa el tiempo, quiero Por que tarea. acaben 2 años. Por tarea. Correcto. Caso práctico 2. Alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo le leo, profe. En la compañía Petroquito, la funcionaria Belén Acosta ingresa al periodo de maternidad, licencia. El gerente te solicita contratar a otro funcionario para reemplazar a Belén por el periodo de su licencia. ¿Qué contrato realizarías? A, contrato ocasional. B, contrato eventual. C, contrato por temporada. Sería el contrato eventual. Contrato eventual. Eventual. Contrato eventual. Así son mis preguntas. Y así van a ser mis preguntas. ¿Sí? ¿Les parece fácil o difícil estas preguntas? Fácil. Es tan fácil. Deben saber. O sea, No pero saben, como sí. acabas de explicar de caso en caso, cómo es de contrato en contrato, sí está fácil. Pero el rato de los nervios. Ay, de los nervios, de los nervios. Vamos a hacer un caso práctico, ¿ok? Pero antes de realizar este caso práctico, vamos a tomar un receso de 10 minutitos. ¿Sí? En 10 minutitos nos vemos, chicos. Ya, profe, gracias. Profe, gracias.
¿Qué estamos haciendo, niñas? Gavita, hay un receso de 10 minutos. Gracias.
Chicos, regresamos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Únanse a las salas, por favor. Buenas, buenas. Hola, profe. Hola, profe. Ok, ¿qué vamos a hacer? Les voy a decir un cierto caso. Ustedes van a decir, o van a decirse entre ustedes, van a pelearse entre ustedes qué contrato se va a celebrar y van a redactar este contrato. ¿Ok? Yo como empleador voy al área de talento humano y les pregunto a ustedes, necesito celebrar un contrato para una persona que se encargue del servicio técnico de las computadoras y mi giro del negocio, lo que yo me dedico es a los textiles. Sabrán qué contrato ustedes realizar, qué contrato firmar. Entonces ustedes deben hacer la redacción de ese contrato. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Trabajen. Buenas de Dios. Buenos días, profe. Buenos días. Gracias, ¿Qué profe. tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno. Me alegro y espero que les vaya súper bien en el examen. ¿Qué vamos a hacer como caso práctico? Yo les voy a decir, sí, una situación y ustedes van a decir qué contrato se firma y redactan ese contrato. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué te ríes, Cindy? Yo Sí, no sé. profe. No. ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No, profe, no hay ningún problema. Ok. ¿Segura? Sí, eso sí, ayudará, por favor, en esa prueba. Y dale. Con corazón de padre, como dicen, con corazón de madre, usted con corazón de padre, por favor. Es que ahí sí estamos medio complicados, ¿sabes? Yo no soy padre, así que no tengo corazón de padre. Pero póngase en el papel un ratito nomás. Un ratito. A ver. Voy a ser ustedes, área de talento humano. Y les digo, necesito firmar un contrato porque la persona Belén, no, Belén, no. La persona Georgina Ronaldo, sí, se va a ir en periodo de maternidad. Necesito encontrar a un reemplazo, tengo el reemplazo idóneo. Necesito que tú me digas qué contrato firmar y que me redactes el contrato. ¿Ok? Listo, profe. Ojo aquí. Compartan la pantalla para que yo cuando entre vea que sí estén trabajando. Sí, no puedo pasar por el puesto de Jennifer, de Cindy, de Liliana, de Nicole, de Gabriela. Pasar por el puesto ahora y decirles
¿Qué fue que no trabajan? ¿Qué están haciendo? ¿Están solo cuchicheando? Profe, por comentarle una situación, Liliana Pereira está con una Sí, no, tranquilo. situación, entonces ella no. Yo ya hablé con Liliana, no te preocupes. Ok. Igual Liliana sé que me está escuchando. Yo ya sé que ya hablamos y todo está solucionado, no hay ningún problema. Pero con esto, trabajen. Sí, trabajen en grupo. Yo sé que Jennifer no se lleva con Cinder, pero ya háganse amigas. Puta, si nos llevamos mejor que tú. Eso, qué bueno, me alegro. Pero bueno, les dejo para que sigan trabajando, ¿ok? Ya nos vemos. Buenas. A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a decir una situación y ustedes me van a decir qué contrato se debe firmar y van a redactar ese contrato. ¿Sí? Necesito contratar, como empleador, necesito contratar para que se realice una urbanización en 2 años. Necesito contratar albañiles. ¿Qué contrato debo firmar? Y la redacción de ese contrato. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Trabajen y compartan pantalla, un Word o donde ustedes se manejen para yo poder revisar cómo le está yendo. Ya, profe. Buenas de Dios. Buenas. Profe. Profe, ¿cómo está? Hay alguien aquí con vida. Esto que como el meme del Titanic. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a decir una situación. Ustedes van a pensar qué contrato firmar. ¿Sí? Y van a redactar ese contrato. ¿Ok? Lógicamente compartirán la pantalla para que yo cuando pueda observar o cuando me pueda pasar por las salas pueda ver que estén trabajando. ¿Sí? La situación es la siguiente. Yo soy dueño de Dilipa. Necesito más personal para el mes de agosto. ¿Qué contrato me sugieren ustedes firmar y redacción de ese contrato? ¿Estamos? Correcto. Ok, profe. Trabajen. Buenas de Dios. Hola, Licen. A ver, Profe. ¿qué vamos a hacer? Sí, ustedes me van a decir, o sea, yo voy a poner la situación. Voy a poner, denme un segundito. Este grupo que entre. ¿Le conocen a Rachel Carrillo? ¿Ya salió? Ok. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a poner una situación en la cual ustedes me van a decir qué contrato firmar. Sí, y lógicamente me van a hacer la redacción de ese contrato. Sí, la situación es la siguiente. ¿Sabes qué? Grupo de talento humano, necesito contratar a unas personas que se encarguen de la auditoría, ¿sí? De mi empresa. Pero no quiero hablar o tener las condiciones con todos o discutir las condiciones con todos.
Solo voy a discutir la condición con una persona y voy a pagar solo a una persona y que esa persona se encargue de distribuir la remuneración. ¿Qué contrato me sugieren ustedes? Y me redactan el contrato. ¿Estamos? Sí, no, tal vez. Sí, Lisa. Listo. No, Profe, no, yo no le entendí. O sea, ¿tenemos que responderle o...? me responden en Word, me responden, esta es la situación, este contrato vamos a hacer y redactan ese contrato. Ah, ya, listo, Lisa. Gracias. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, chévere, ya nos vemos. Legislación aplicable en todo lo no previsto en este Buenas de punto. Dios, perdón que les interrumpa. Tal vez Gabriela Trujillo es de este grupo, ¿no? Sí, tal vez. ¿No? ¿No estaba? No, profe. Ya, chévere, ya nos vemos. Dice escribir el nombre del trabajador. No, Buenas, yo creo que perdón, en la primera de parte Dios. no. Pero ya está Carlos. Perdón que les Ahí moleste, perdón que les lea. interrumpa, buenas. Tal vez Gabriela Trujillo de este grupo, ¿no? Gabriela Trujillo. No estaba. Ya, correcto. No está. Ya nos vemos. Sigan trabajando. Muy bien. Muy bien cómo trabajan. Construcción. Estamos hablando de un contrato por obra cierta, por tarea o por destajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que estaba en la línea con Paolo, un favor. La mayoría de este grupo estamos en el celular. Yo ahorita acabé de ingresar con mi computadora, pero no me puedo unir al grupo. ¿Será que me puedes ayudar para unirme? Sí, justo me salió Gabriela Trujillo, pero justo estaba buscándole por sala porque no sabía en qué sala estaba. Pero ya te puse. Belé. Sí, genial. Sí, porque no podíamos compartir. Ya, listo, chévere. Ahí háganle. Ya, gracias. Ya nos vemos. Y ahorita ya les voy a compartir, chicos. Ya. Se están sacando modelos. Estamos viendo, profe, que sí está ya completo. Nos estamos basando en eso. No hay ningún problema. Por si acaso pueden comunicarse con Gabriela Insuasti. Sí, ¿por qué? Porque justamente ella está en este grupo, pero no ingresa. Ya me voy a comunicar con ella, profe. Listo. Me avisas cualquier cosa, ¿ok? Me avisas qué pasó, si puedo conectarse o no, yo puedo moverle y sacar la solicitud de nuevo. Ok, profe, gracias. Ya, profe. Ya nos vemos. ¿Y en este grupo qué pasó? ¿Solo hay 2? Profe, sino que mi compañera creo que tiene fallas en el internet y ella nos iba a prestar la pantalla para poder hacer. ¿Quién era su compañera? Se acabó de salir Isabel algo. Isabel Guañuna. Isabel Guañuna, sí, estaba aquí Isabel, pero no me sale que se ha conectado para poderles unir. Ya cuando se me conecten les uno, pero ustedes discutan, busquen entre ustedes modelos, como es la redacción de este contrato, qué se debe ver, qué partes debe tener. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Inge. Profe, una consulta. ¿Cómo le decimos, profe o...? No tengo lío. Ustedes saben que yo no tengo lío que me digan profe, abogado, Paolito, Paolo, no tengo lío. Siempre conocer con respeto, pero no Inge. Ah, ya, listo. Lo siento, listen. Sí, como quieran, pero con respeto y menos Inge, porque no estudié para ser ingeniero. Ya, profe. Está bien. Yo no sé qué pasa, se desconectan a cada rato. Profe, ¿de cuántos somos del grupo? ¿Cuántos integrantes tenemos en el grupo? Deben tener entre 4 y 5, pero por ejemplo Luis Ulloa
se desconecta, se conecta, se desconecta, se conecta. Quien es, por ejemplo, Guañuna, Isabel, no está conectada. Hay una persona que se llama Alex también que no se encuentra igual conectado. No se unen a los grupos, entonces no puedo hacer nada si se desconecta. Sigan trabajando hasta eso. Ya, profe. Ya nos vemos. Ya, gracias, profe. Buenas. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Preocupados, nerviosos? Más o menos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Hicimos las tutorías de derecho hasta aquí? Bien, profe. Bien, Mucho mejor si nos ayuda con un banco de preguntas. Sería buenísimo, ¿no? Pero hasta que no haya disposición no puedo hacerlo. Ojalá si nos ayude. Usted abogue, profe, que es abogado para eso. Sí, profe. Una manita grande. Nos representa a nosotros como estudiantes. Becamos No puedo súper bien hacer también. nada Ya ve. Yo no puedo hacer nada y sí. Ya es cuestión de las autoridades. A ver qué soluciona. Pero si usted habla también dice, no, sí, está bien, los estudiantes han Puede dar una esforzado. sugerencia. Y es más seguro que sí o que no. No sé. O sea, a ver, ayer más o menos lo que me habían comentado los chicos de la noche es que habían hablado con Saúl hasta las 6:59 de la noche o así para conectarse en clases y Saúl había dicho que no, de lo que tenía entendido. Pero yo lo que sabía ayer en la tarde que tuve una reunión igual se estaba analizando a ver qué solución se podría dar o si es que podíamos banco de preguntas o no daba banco de preguntas. Entonces, estaba hablando con vicerrectorado el día de ayer. Es que, por ejemplo, usted nos está dando, por lo menos yo veo cosas que ya nosotros tenemos conocimiento, pero la profe anterior habían algunas cositas como que recién nos enterábamos que habían, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, en la noche, los chicos de la noche, bueno, en el grupo que nosotros tenemos de la noche, indicaban que eran cosas súper nuevas para ellos y por eso también querían que nos ayuden con el banco de preguntas. Pero bueno, en este caso, yo sí me acuerdo, usted sí nos dio lo que nos está dando ahorita. Y si no te acordabas de eso, ahí decía, oh. Ahí sí se me complicaba, porque a la mayoría que está aquí en este curso di Derecho Laboral Público, no di Legislación Laboral Empresarial. Y lo que están viendo ahorita es nuevo para ellos conmigo. Sí, a ti, Tania, como yo sí di a tu curso, di lo que es legislación laboral y empresarial, que es el derecho laboral privado, sí debes acordarte, pero las personas, por ejemplo, Denise, me acuerdo que di clases en la mañana de 7 a 9 y les daba derecho laboral público. Paulina, de igual manera. Carla, de igual manera. Entonces, sí, seguramente... Creo que sí hay un poquito de desbalance en ese sentido, porque, por ejemplo, hay compañeras en la mañana que sí sabían y hay compañeras también que no sabían. Entonces, creo que es por esa diferencia también, profe. Sí, es que yo no... a los cursos de la mañana yo di el derecho laboral público. Seguramente el derecho laboral público, cuando veamos que es el día de mañana, seguramente van a dominar el tema. Y espero que así lo sea. Sí, debe ser. Pero sí, por eso también nosotros, o por lo menos los chicos de la noche y parte de algunos chicos que están en la noche, que son de la mañana, profe, visitando el banco de preguntas en todas las materias. Claro, veamos qué resuelve. Carla, ¿ibas a decir algo? Pero, profe, yo ahorita viendo, lo que usted está enseñando ahorita es lo que estamos haciendo. Sí, digo que lo que usted está enseñando ahorita solo es cuestión de ponerle atención y ya. Es lo que... Claro. Digo que lo que... No, sí te escuché. Que lo que usted está enseñando ahorita es cuestión de ponerle atención, nada más. Sí, de igual manera. Solo eso. Y yo, por ejemplo, yo me acuerdo más o menos
pero ahorita ya otra vez. Y Claro. ya. Claro, pero igual, por ejemplo, en lo que es tema de derecho laboral público es un poco más, no es más complicado porque solo hay 3 formas de ingresar al servicio público, pero sí tiene ciertas características, ¿no? Que lo hace especial al derecho laboral público, ¿sí? Como liquidación, depende de la forma en cómo te desvinculan del trabajo, etcétera. Pero bueno, esperemos que todo salga bien en esas tutorías, espero. Y apenas acabemos tutorías, esperemos realizar un trabajito en... Pero considerando, o sea, profe, usted que está ahí en los mandos más altos, ¿usted considera que en lo que Bueno, están, fuera. en lo que están dialogando ustedes sí nos podrían ayudar o habría la posibilidad de que sí nos ayuden? No lo sé, es que eso ya depende tanto de Saúl como de vicerrectorado académico, ¿no? Yo soy un peoncito más en este sentido. Y el instituto soy docente. Nosotros lo que debemos que dar es dar clases y acatarnos las disposiciones de los altos mandos. Entonces tengo que esperar. Ya, profe. Bueno, por el momento nada, no tenemos nada nuevo, solo estamos recordando. Como dice la compañera, igual sí es cuestión de poner atención y como que también sí nos ayuda el hecho de que nos hagan prender la cámara para ponerle atención y no distraernos, creo yo. Claro, sí, es cuestión de que presten atención. O sea, es que, a ver, esto es lo que yo voy a tomar en las pruebas, o sea, voy a tomar el inicio, cómo se ingresa al sector privado o público, contratos o nombramientos, de qué se trata, etcétera. Qué derechos tenemos y cuando vamos a salir de la empresa, cómo se liquida, qué derechos debemos ver o cómo vamos a hacer la liquidación, ok. Vuelvo a repetir, profe. Bueno, en la grabación está. Continúen trabajando. Les dejo por un momento. Ya, mi profe, gracias. De puesto por motivos de maternidad durante 84 días. No sé si es que les parezca esa. Sí, está. Ya, bórrale eso. Con el fin de reemplazar una vacante. De puesto por motivos de maternidad durante 84 días. Ya. Ya ingresó el profe. ¿Qué quieren preguntar? Solo si está bien. ¿Qué cosa? Hasta el momento la redacción, la primera parte, ¿cómo sería el contrato? Que estaría mal los 10 días. A ver, un seguito. A ver. Déjeme leerle bien. Él. Nicole. Y se fue de la reunión. Qué muchachita. Me dejó ahí mismo. Profe, una consulta antes que ingrese Nicole. Dime. La prueba que va a ser para hoy va a estar abierta desde a qué hora a qué hora. Va a estar O habilitada mañana. siempre.
No, va a estar habilitada siempre. Como les digo, no es una prueba que tenga validación, ¿me entiendes? No tiene puntuación. No es que por esa prueba te vas a jalar, sino simplemente es para que Sí, ustedes pero, vayan viendo cómo van a hacer las preguntas. pero ¿a En qué la hora la noche va a estar habilitación? habilitado. Desde las 7 de la noche me lo voy a habilitar. Ya iba a ¿Hasta? dejarla habilitada. Habilitada hasta que se gradúen Hasta de que ya esto. nos graduemos va a estar A que eso. caduque. Hasta a ver si toca darles tutorías de nuevo o pasan a la primera ahí. Por Para favor, eso tiene que ayudarnos, pues, profe, para no vernos otra vez. Ahí vemos qué pasa. Ese día yo sé, ese momento que voy a calificar, yo sé que me van a bombardear con mensajes como no tienen idea a WhatsApp. Ni qué pruebas de CNCID ahí. ¿por qué WhatsApp si no tenemos su WhatsApp, profe? No lo tendrán. No, ¿No? profe, estamos en la era cavernícola. Pero medio mundo ayer en la noche me escribía y tal. ¿Qué Yo responderá? no, Ah, pero, entonces, pero me escribían. Por cualquier cosa, ahí está mi número. yo creo. Desde el teléfono de mi mamá lo voy a escribir, profe. ¿Para qué? Ese día yo voy a pagar mi celular. Che, entonces, ¿para qué nos No, da? pues, profe, no sea así, corta Ese día yo voy nota. a pagar mi celular. Porque yo sé que, Dudo. profe, debiendo. No, voy a pagar mi celular. Ese ¿De día qué habla, profe? voy a hablar, en mi oficina, que ese día voy a tomarme libre, que no me molesten, que voy a pagar el celular. No, pues, Bloquearlo. profe, tiene que ayudar ahí. Más esos casos prácticos, así como los ejemplos que nos dio, así tiene que hacerlos, profe. Facilito. Es que el caso práctico es integral, es decir, va a tomar los 3 ejes. En un solo caso práctico van a estar los 3 ejes. Mm. Entonces, pues el Entonces, caso práctico pongan a solo de maternidad, ya estamos listitas, filitas, ya estamos ya con esto. voy a poner de un despido de una mujer embarazada que se encuentra en licencia de maternidad, qué se debe hacer, qué va a pasar, qué onda, qué pasa con eso. O sea, cosas así voy a poner. Listo, profe. Nos quedamos en la nada. No, es que lógicamente esto voy a hablarlo también, ¿no? Para que ustedes conozcan de eso. No, yo digo, Porque, nos quedamos en la nada con el ejercicio, profe. No ve que no se conecta todavía la compañera. cierto. Ya se fue ya se fue ya. Y ahora, Así son. así son. Usted le puso nervioso hasta el internet, profe, si ve cómo es. Y una cosa, ¿cómo le ven a las tutorías? Porque yo les di clases a ustedes, me acuerdo clarito, les daba clases del 7-9 en el edificio Pichincha y les daba clases de Derecho Laboral Público, no les di nunca Derecho Laboral Privado, que es legislación laboral y empresarial. Entonces, ¿cómo ven las clases? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué pan comido, profe, con esas clases que usted nos dio? ¿Hace cuántos meses está? Y está con tanto miedo, pan comido. Chuta. Tienen que Y portarse ustedes van a pilas estar y ahí estudiar. presentes en ese momento que demos nosotros el examen. O sea, igual así, face to face por cámara. Eso también está por definirse. Chuta. Sí, pero yo soy líder del grupo, por así decirlo, de los docentes. Entonces yo tengo que estar de ley ese momento. Tengo que estar de ley en el momento. ¿Por qué? Soy gracioso, ¿qué? Mire lo que dice, todos estamos esperanzados en usted, profe. Lili dice, entonces ya pasamos y es líder y el profe. No, pero Ya estamos con un pie al otro lado del río, solo nos falta el otro. Yo ya no puedo hacer nada porque nosotros ya subimos lo que son las preguntas para que no exista ningún tipo de... Mire que somos la primera promoción, profe, usted también tiene que colaborar ahí. Somos sus conejillos de India en esta ocasión. Ah, sabes también, ustedes
Yo con ustedes, con los cursos del 1 GTH, independientemente del número que sea, yo empecé mi carrera como docente. Ya ves, estamos entonces nuevitos, ambos, ambas partes. Ahora, a ver, tienen que estudiar bastante. No sé si materia legal, no sé si el eje legal deben estudiar más que otro, pero depende de los demás ejes, ¿no? Yo no conozco en sí los demás ejes porque no me dedico a eso. Pero el eje legal, según las preguntas que hice, sí lo dominan, sí lo tienen claro. Para que vean nomás, ya ve. Estamos ganando eso. Ganando ¿qué? Claro, pues usted gana que sí sabemos de conocimientos y nosotros también vamos a ganar que usted nos va a ayudar. Así. Es un ganar. En vez de pedir ayuda, pues a hacer. Le cortaron la luz, creo que a Nicole. No le digo que el profe hasta el internet le plasmó ahí. Dijo, voy a revisar y nos quedamos quietos. ¿En cuántas personas de ustedes, amigos, conocidos, cogieron tesis? Muy pocos, profe. ¿En serio? Sí. Muy pocos se arriesgaron. ¿Y por qué no cogieron ustedes tesis? Chuta, profe. O sea, si fueran así, no fueran tan serios, si fuera y hablara de una, pero como son serios, chuta. No es el internet, me pueden plasmar a ese momento y ahí sí, jodido. Es que lógicamente yo también he de ser tribunal en las tesis de ustedes, por ser del área legal. Dicen que está complicado, decir Lilian. No sé. La verdad es que no sé yo. Profe, creo que también. Depende de la tutoría o del tutor que les ponga. ¿Y usted no le tocaría ser tutor, profe? No, pues yo soy tutor de 90 y pico del examen complexivo. No, ya no me da el tiempo ya. ¿De todas las carreras o solamente de...? Solo de talento humano, solo de talento humano. Solo estoy en talento humano. Yo, o sea, doy clases a otras carreras también, pero en tutorías de complexivo solo doy a talento humano. En la noche hay más alumnos que en la mañana, profe. Claro, en la noche son como 70 y pico. Madre mía. Yo mejor hubiese cogido la tesis en ese caso. Son un montón de estudiantes en la noche, son como 70 y pico más o menos. Pero sí me faltan algunos, o sea, de los que recuerdo, ¿no? Me acuerdo que Lilian era una persona que trabajaba en el Consejo Provincial, si mal no recuerdo. Lilian. Y tenía una compañera, Angélica, que también trabajaba en el Consejo Provincial. Eso me falta, por ejemplo. Lía se fue a tesis. Se fue a tesis. Ángel. Sí, me acuerdo de Liliana, me acuerdo que se lanzó un chiste en clases y hasta ahora me acuerdo de ese chiste. Me acuerdo que tenían un compañero... El profe para hacer un récord de él. Tenían un compañero que se daba con los chicos del grupo de atrás, se daba con José Arteaga, no me acuerdo del chico, se peinaba así como... José Arteaga, ja. Se peinaba así, no me acuerdo el nombre exactamente. Ya sé de quién habla. No me acuerdo el nombre ya tampoco. ¿Cómo se llama? De ese chico y se sentaban dos. Se sentaban los dos, exacto. Y ese chico en el auto instruccional yo les dije qué elegancia la de Francia y Lilian dijo qué elegancia la de Solanda nomás. Y yo, qué bestia, me moría ya de la risa. Son chistes que se lanzan en ese momento que como docente hasta me hacen reír a mí. Me acuerdo de la mayoría de ustedes. Sindel ni hablaba. Y ahora está que dale con la lengua ahí. Pero es que en ese momento no se conocía bien, ya, pero ahorita ya te vamos cogiendo. No es conocida todavía. A Jennifer tampoco, es que hablaba mucho, ¿no? Igual en la exposición, me tocaba en las exposiciones sacarle con cuchara las cosas.
No hablaban mucho. Ahora están que bestia como No hablan. mienta, profe, tampoco así. Solo las de delante nomás les paraba bola. A Como todos en el para colegio. Los de a atrás todos. son boyaqueros, atrás quedan. Sí, es más, yo pasaba más atrás en las clases que adelante. Profe, no Yo mienta. pasaba caminando por todo, dando clases por todo lado. Y es más, cogían, profe, ¿nos puede repetir? Yo no dicto. Me acuerdo de todo, ¿no? Me acuerdo de todo, de todo, de todo, de todo, todo. Me acuerdo de cada uno de ustedes. De cada uno de ustedes, me acuerdo. Tengo gratos recuerdos. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ya no No se se conecta conectan. tu compañero, ya no se conecta, pues. Voy a ver. No, no tengo ni para que se conecten, la verdad. Déjame ir a la sala 4. Buenos de Dios. Hola, profe. Ay, ¿Qué pasó con el demás grupo? a la sala se le fue la luz. Eso estaba haciendo el contrato. Correcto. Una pregunta, profe. Espera, nosotros estábamos ahí revisando ese contrato, pero ahí dice, primero tenemos una duda en el sueldo. ¿El sueldo puede ser el básico más comisiones? Porque vamos a hacerle que es un vendedor en Dilip. Y otra también dice el horario. Nos dice, según la ley, que solo de lunes a viernes, pero es por temporadas. Estábamos viendo que en fines de semana se vende más. Entonces, ahí tenemos la duda cómo redactar. ¿Cómo ustedes lo proponen? Sí, el tema de sueldo, desde mi punto de vista, solo pagaría sueldo básico. Desde mi punto de vista. O no pagaría comisiones, desde mi punto de vista, porque si estamos en un contrato de por la época del año, por la temporada, significa que es buena temporada para mí. Va a decir ventas porque sí, ¿no? Pagaría solo sueldo básico. Y en el tema horario, si es que trabaja, no me acuerdo cómo se llaman estos horarios que les dan 2 días a la semana, ¿no? Independientemente de si caiga fin de semana o no, les dan 2 días de descanso. Entonces podría trabajar sábados y domingos sin que se perjudique o que se pague la jornada extraordinaria. Esos horarios son los que tienen los chicos de Claro y de Movistar. ¿Serían rotativos? Creo que son rotativos. Creo que es rotativo, sí. No me acuerdo ahorita la palabra exacta. Sí, les dejo. Continúen trabajando. Gracias, profe. Entonces, ¿Qué dices? Si no, ya estamos fregados. Buenas de Dios. Buenas, profe. ¿Por qué Hola, estamos fregados? A ver, coménteme. Es que verá, profe, bueno, yo no le entendí bien el caso práctico, pero pusimos, según a lo que entendimos, pusimos dos opciones, Ok. que era el contrato por tarea y el contrato indefinido. El contrato, Ok. según nosotros, iba a contratar a la persona, pero solo para organizar el área y después, ya, terminada su contrato de tarea, se iba de la empresa. De ahí el otro era que el empleador contrata, pero posteriormente se le dará los 90 días de prueba, de las cuales posterior haremos un contrato definido. Ok, recuerda aquí, ¿Es correcto? ¿cuál fue el caso práctico en sí que les di? La Él iba a situación. contratar a alguien para que administre la arquitectura, dijo. No recuerdo. El talento humano. Ok, que realice alguna auditoría dentro del área de talento humano. Eso, auditoría.
Perdón, profe, no le habíamos escuchado eso, auditoría. Pero del entonces sería el contrato por tarea, ya que si se presenta la auditoría y posterior cumpla la tarea establecida, solo la labor de ¿cómo era? No me acuerdo. Perdón, profe, como nos dijo. Auditoría. Perdón, eso, de auditoría, de las cuales procederá con su trabajo y finalizará y se acaba ese contrato. Sí. Entonces es el contrato por tarea, porque según el contrato por tarea se compromete, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada tarea de la cual acaba su tarea y posteriormente se retira de la empresa. Sí, pero aquí tienes que tener en cuenta el tiempo, ¿no? El tiempo que yo te planteo como empleador, te digo, esta auditoría me vas a hacer en un año. Sí, ustedes saben que un contrato indefinido yo no lo celebraría en mi Por el personal. tiempo, entonces teníamos que también poner por el tiempo. Correcto. Por tarea es contrato que se va a realizar cierta actividad en específico con un límite de tiempo. Sí. ¿Estamos? Sí, profe. O sea, no, solo nos faltaría desglosar más el contrato, ¿verdad? O sea, el tiempo establecido y todos esos parámetros, ¿verdad? Así es. Ya. Pero hasta eso, salgan ya de la reunión. Vamos a esperar que poco a poco se vayan conectando sus demás compañeros, se vayan uniendo a la sala principal. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Comiencen a poner en el chat quién está presente. La asistencia. Asistencia. ¿Hay que poner la asistencia? Sí. Pongan la asistencia, chicos. Listo, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Sí, les dejé colgada mi canal de YouTube donde subo las clases de legislación laboral y empresarial. ¿Sí? Para que ustedes puedan ir y puedan observar cualquiera de las clases, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. Ya, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana.